En su Biblia, en la última porción de la epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, vamos a dar lectura del versículo 23 al versículo 28, que es el final. Dice así la palabra del Señor. Que el mismo Dios de paz lo santifique por completo y guarde irreprensible todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que los llama es fiel y cumplirá todo esto. Hermanos, oren por nosotros. Saluden a todos los hermanos con un beso santo. Les encargo en el nombre del Señor que esta carta sea leída a todos los santos hermanos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Queremos rogarte, Señor, que tú nos ayudes, nos ilumines, Señor, para poder entender tu palabra. Y también te pido que me uses, Señor, para edificar a tu iglesia. Te damos infinitas gracias en el nombre de Jesús. Amén. La palabra del Señor, en todo este periodo de tesalonicenses que hemos podido considerar, nos ha hablado de una infinidad de temas, ¿cierto? Tales como la confianza en el futuro, o también cómo los hermanos estaban creciendo en la palabra del Señor. De hecho, Pablo los elogia por lo mismo. Y les está diciendo que hay cosas, situaciones en la vida que van a ser difíciles, pero que van a crecer por medio de ellas. El apóstol Pablo les advierte de varias cuestiones. Y un tema muy trascendental, o más bien que traspasa la temática completa, es acerca de cómo el Señor y cómo por medio de su Espíritu Santo nos santifica. Entonces, al final, Pablo no está haciendo meramente una finalización de los últimos dos capítulos, del 4 y del 5, sino más bien está haciendo una finalización de la carta completa. En este tema hay una especie de discusión teológica, una más antigua que otra, respecto a cómo nos componemos los seres humanos. Si alguien dice, por ejemplo, si yo les pregunto, ¿somos cuerpo y alma? ¿Sí o no? ¿Somos cuerpo, alma y espíritu? Ya, digamos que sí. ¿Somos un ser? ¿Qué les parece más bíblico? Alma y cuerpo, alma, espíritu, cuerpo, ¿cierto? Esta discusión es cómo está compuesto el hombre. Por una parte física y una parte espiritual. Eso se llama dicotomista. Y aquellos que creen que es una parte física por dos espirituales, cuerpo, alma y espíritu, se les llaman tricotomistas. La verdad que la discusión no tiene mucho sentido. Primero, esa discusión ya está un poco añeja. Lo que hoy día los teólogos y los biblistas están hablando, bueno, no solo eso, sino les estoy hablando desde la época hay algunos teólogos reformados que ya hablaban esto a finales del siglo XIX, es lo que se le llama la unidad psicosomática. Lo vamos a ver más adelante, pero quiero explicárselo antes de comenzar el sermón en sí, la forma, o sea, la visión teológica sobre esta cuestión. Si nosotros leemos la Biblia, muchas veces nos habla y nos dice que
el Señor sopló aliento de vida. ¿Y qué fue Adán? Un alma viviente. ¿Y cómo lo traducen algunas traducciones? Fue un ser viviente. ¿Ustedes se acuerdan lo que decían, por lo menos mis abuelos, cuando estaba la calle vacía? No hay ni un alma. Y cuando el huevo, ¿cómo se llama el huevito del caballero del estadio? El relator de fútbol. Ya, por los futboleros. Julio Martínez. Julio Martínez, u otros probablemente, decían cuántas almas había ¿dónde? En el estadio. En la tradición hebrea, la palabra alma y espíritu se usan de manera indistinta. Y recordemos que Pablo no es un griego hablando griego, es un hebreo educado entre los griegos, pensando como hebreo y escribiendo en griego. Pablo pensaba como un rabino, no como un filósofo griego, ¿ok? Entonces, lo que creemos es que la verdad es que no son dos partes. Somos un ser indivisible que solamente por el pecado nuestro ser se divide por medio de la muerte. Y la muerte es separación, ¿cierto? Muerte espiritual, separación de Dios y el ser humano. Muerte física, separación del alma y del cuerpo. Muerte eterna o muerte segunda sería separación entre la presencia de Dios y los que están condenados. La bendición de Dios y los que van a ser condenados. Entonces, la muerte, que era el tema del que estaban hablando ellos, porque estaban preocupados los tesalonicenses sobre esto, es separación. Entonces, un alma que está sin cuerpo está desnuda. Y un cuerpo que está muerto, un cuerpo sin alma, está muerto. Pero siempre es el yo completo cuando están juntos. Si no, ¿por qué la resurrección? Si no, mejor nos vamos al cielo y punto. No, el Señor nos ha creado un ser, solo un ser, que por el pecado ha sido dividido temporalmente por lo que llamamos estado intermedio, o sea, entre la muerte y la resurrección. Ellos están hoy día, nuestros hermanos, con Cristo, reinando con Cristo, están en el cielo. Algunos dicen, Señor, ¿hasta cuándo no nos vas a hacer justicia? Etcétera. ¿Ya? Esos temas, como les dije, los vamos a ver en el verano, si ustedes se motivan, y tenemos un mínimo de asistentes para aquello, lo vamos a realizar. ¿Ya? Entonces, esa unidad psicosomática de la psiquis y el cuerpo es fundamental entenderla. Porque no somos partes, no somos hechos de partes. De hecho, cuando estamos divididos, estamos incompletos. Estamos en un estado intermedio, en un estado no natural. Lo natural es que estemos con cuerpo. ¿Ya? Se fijan que con esta enseñanza del estado, la redención total y el cielo nuevo y la tierra nueva toma el lugar que debe tomar el cielo, el estado intermedio donde están los muertos después de que mueren, los que mueren en Cristo, ¿no les parece? En el cristianismo habitualmente, o por lo menos en la época post-reforma donde están escritos los himnos, pareciera que el cielo fuera el final, ¿o no? ¿O no? Hay himnos que nos hablan del cielo como el final, pero no, el cielo no es el final. Y debemos tomarlo así. ¿Saben por qué? Porque esta doctrina del estado intermedio está muy poco revelada en la Biblia. Entonces sabemos muy poco sobre eso. Ahora,
para que entremos en el tema, habla temas tremendamente interesantes y vamos a ver dos cuestiones que el Señor nos dice en esta última parte. El sermón lleva por título Guardados por el Dios de paz. Ahora, en primer lugar, el Señor nos guarda por completo. Leemos en el capítulo 23, versículo 23. Que el mismo Dios de paz los santifique por completo. Cuando hablamos de santificación, estamos hablando de algo que es tremendamente importante comprenderlo. Porque la santificación es un proceso que tiene dos partes. Santificar básicamente significa apartar para sí. Entonces, por ejemplo, cuando el sacerdote era santo, era apartado para Dios. Cuando los utensilios del templo los santificaban, ¿qué pasaba? Era propiedad de Dios, dedicado a Dios. A nosotros se nos llama santos de manera automática, ¿o no? Y eso es tan fuerte como una condena, porque es irrevocable. Nosotros ya hemos sido santificados por el Señor. ¿Y qué significa eso? Al ser hechos santos, significa que nosotros hemos sido tomados para sí, consagrados para el Señor. Y no es algo que usted elija. No hay elección. Usted es santo. De hecho, déjenme repasar. De hecho, es de lo primero que habla aquí, cuando habla de los actos de fe, de la esperanza, de que el Señor los escogió, etcétera, está hablando de cómo vive alguien que ha asumido su estado de santidad o de separación para Dios. No somos cualquier tipo de personas. Ya vamos a ver la próxima semana, adelantando la serie, que hay solo dos caminos, hay solo dos tipos de personas en el mundo. Y en este caso, somos santificados. O sea, vamos a ver lo que significa. Dice que el Señor, el mismo Dios de paz, los santifique por completo. Fíjense cómo describe a Dios. Es un atributo de Dios, pero un atributo que está comunicando. Un atributo que Dios está diciendo, oiga, yo soy el que le da la paz, yo lo voy a guardar. ¿Cuándo ha habido paz total en el mundo? Nunca. Vivimos en un mundo caído. Pero ¿dónde es lo seguro? ¿Dónde es el lugar seguro? Donde debe haber paz. Donde el Señor llama a la paz, donde el Señor provee la paz. En nuestra propia comunidad y ¿dónde más? En nuestro corazón. Pero no siempre pasa. ¿Por qué no pasa? Básicamente porque no vivimos en la frecuencia que el Señor nos ha regalado. O sea, no vivimos como santos. No vivimos como si fuéramos consagrados a Dios. No porque nosotros nos hayamos consagrados, sino que el Señor mismo nos ha tomado y nos ha apartado para Él. Ya leíamos en el Salmo, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Si no me equivoco, lo confundí. Es un salmo que es parecido al 100, pero el que leímos ahora, no me acuerdo. Búsquenlo y revísenlo, por favor, los 7 primeros versículos. El salmo nos está diciendo que somos propiedad del Señor y toda la Biblia nos dice que no somos nuestros. Pero ¿cómo nosotros vivimos? Como si fuéramos nosotros nuestra propia propiedad, ¿o no? Nuestros propios deseos, nuestros propios planes y nuestros propios proyectos. ¿Y la vida cristiana en qué se transforma? ¿En cuánto? En 2 horas, ni 2 horas. Ya llevamos 1 hora de culto, porque empezamos 15 minutos tarde. 1 hora y 45 minutos a la semana para vivir o para hacer como que vivimos para Dios. Y no es así.
Así no funciona. El que es santo vive como santo. No significa perfecto. Significa vivir como consagrado. Entonces, santifique por completo, está diciendo este Dios de paz. Ya nos está dando una idea de que el ser es indivisible. ¿Ya? Porque el yo y las acciones solo se cometen por medio del cuerpo. ¿O no? Hay pecados que cometemos de pensamiento. Pero hay pecados que no podemos cometer o consumar, sino son también por el físico. Y tampoco podemos disfrutar la realidad completa si no estamos en cuerpo y en espíritu. Imagínense ¿qué es lo que nos dificulta a nosotros disfrutar plenamente de Dios? No es nuestro cuerpo, es la naturaleza pecaminosa que todavía está peleando dentro de nosotros, ¿o no? No es el cuerpo no es malo. De hecho, es una creación de Dios y de alguna manera misteriosa es parte de la imagen de Dios. No es que Dios tenga cuerpo, Dios es espíritu. Pero el cuerpo no salió de la nada. Nos hizo un ser, así como Dios es un ser completo, indivisible, nosotros somos seres completos, indivisibles. Y nuestro propio pecado nos ha llevado a esta división permanente. Y siempre las manifestaciones de pecado son divisiones, ¿o no? La muerte siempre es división, siempre es separación. Cuando miramos esto, entonces, que nuestro ser es indivisible, y dice que nos guarde irreprensible, y nuevamente dice, todo su ser. Y luego habla de una manera coloquial probablemente, cuando dice cuerpo, alma y espíritu. ¿Hay algo parecido en la Biblia, como si tuviéramos varias partes? Amen al Señor su Dios, con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su mente y con todo, ¿qué más dice? Alma, cuerpo, fuerza también repite en algunos textos. Entonces, lo que pasa es que una parte es cuerpo, otra parte es alma, otra parte es mente, otra parte es fuerza, otra parte... ¿Qué está diciendo? Está diciendo que son manifestaciones del ser. La fuerza, el alma, el corazón, etc. Como ya dijo por completo, está diciendo que este es el ser completo y que el Señor no dejará de santificar nada de nosotros porque no somos indivisibles. Se los voy a explicar. En el mundo griego hay una idea de que el cuerpo es malo, en el mundo greco-romano del siglo I. Entonces, el cuerpo es malo. Por lo tanto, si el cuerpo es malo o más bien desechable, podían haber dos extremos. O era libertino porque el cuerpo, si lo que hago por el cuerpo no significa nada para mi espíritu. Y los otros decían, el cuerpo es tan malo que hay que castigarlo. Y algunos decían que era imposible que Jesucristo se hubiese encarnado porque la materia es esencialmente mala. ¿Ok? Dos extremos en las iglesias cristianas del primer siglo. Nosotros creemos que todo eso es bueno. Cuerpo, alma. Cuerpo, espíritu. Cuerpo, mente. ¿O la mente será algo distinto al espíritu? ¿Dónde está el espíritu? El Señor nos habla, por ejemplo, del corazón. ¿Pero está hablando del músculo cardíaco? ¿De qué está hablando? De dónde mana la vida. Ahí. Qué curioso que yo haya entendido eso. Lo otro, el amor entrañable. O sea, yo te amo con mi páncreas, con mi hígado. No sé si sirva de mucho, pero igual.
Te amo con mis vísceras, con mi interior completo. Bueno, eso es. Entonces, dejemos hasta aquí esta idea y no estamos compuestos. Somos una unidad de cuerpo y espíritu, una unidad de cuerpo y mente, que viviremos eternamente con esa unidad. Y todas las formas de vida anterior son pasajeras. O sea, esta, donde nuestra mente, nuestro espíritu, está en conflicto también con nuestro cuerpo y con nuestra naturaleza pecaminosa. Cuando nos enfermamos, cuando nos deprimimos, luego cuando morimos, estamos separados, el cuerpo y el alma. Pero luego vamos a volver a estar unidos y perfectos delante del Señor, viviendo para siempre y gozando de Él para siempre. Entonces, dice que no solo fue todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu. Ahí nos está diciendo la esencia de la santificación y cómo el Señor nos guarda. Pero tiene un propósito, esta palabra yo la he mencionado varias veces, es importante que ustedes, como una iglesia educada, la aprendan. Teleológico, o sea, con un propósito, con un fin. ¿Para cuándo nos guarda? ¿Para que seamos mejor que los otros hermanos? ¿Para que eventualmente pongamos nuestras obras y digamos, miren lo bueno que soy? ¿O para decir, yo soy el que me merezco tal o cual cosa dentro de la iglesia? O la tontera que a usted se le ocurra, porque a mí ya se me ocurrieron 3. Nada de eso. El propósito de que el Señor nos guarde por completo y nos santifique todo nuestro ser, ¿es para qué? Para la venida del Señor Jesucristo. Es allí donde nuestra mente está puesta. Entonces, ¿qué pasa con Israel? ¿Qué pasa con Palestina? Hay iglesias que suspenden la misión, que suspenden la oración, que suspenden su trabajo de iglesia. ¿Para qué? Para descifrar qué está pasando con Palestina y con Israel. Hermanos, esto no es ninguna novedad lo que está pasando con Israel. ¿Se imaginan los evangélicos que estarían pensando cuando estaban persiguiendo a los judíos? Y hubo una iglesia, la iglesia confesante, la iglesia militante, no, la iglesia confesante, que era la iglesia que se oponía al régimen de Hitler. De hecho, uno de sus pastores estuvo involucrado en uno de los 10 atentados fallidos que tuvo él, tal vez fueron más, Dietrich Bonhoeffer. Esa iglesia se preocupaba ¿de qué? De salvar judíos, de meter judíos a sus casas, evangélicos protegiendo judíos de los alemanes. Y hoy día, como les decía, yo estoy seguro que algunos de ustedes tienen una posición por Israel o por Palestina. La Biblia no tiene ninguna forma de ponerse de un lado o de otro. Déjeme que se lo diga. Cualquier opinión que usted tenga política de eso, es política. Lo único que sabemos es que hay mal en el mundo y que hay gente que sufre. ¿Y usted cree que los líderes de Hamas, que viven lujosamente en Qatar, o los dirigentes del Estado de Israel, les importa algo lo que está pasando con la gente que está por debajo de ellos? Son simplemente luchas de poder donde las personas están sufriendo. Y hay creyentes que se ponen a citar la Biblia para defender a Israel. Abraham ya lo tenía claro. Solamente quiero aclararle esto porque creo que es importante. Esto no está en el sermón, pero en el libro de Hebreos dice, en el capítulo 11, dice lo siguiente. La fe Abraham obedeció, fue llamado, se dirigió. 11:8. Por la fe Abraham obedeció cuando fue llamado y salió sin saber a dónde iba y se dirigió al lugar que iba a recibir como herencia. Por la fe habitó en la tierra prometida como un extraño en tierra extraña, ¿cierto?
Nunca logró tierra excepto la tumba. Y vivió en tiendas con Isaac y con Jacob, quienes eran coherederos de la misma promesa, porque esperaba llegar a la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Qué tiene de sionista este texto? ¿Qué tiene de reconstrucción de Israel o de lo que sea en términos de naciones esto? Cada nación tiene derecho a tener un Estado si lo puede, etcétera. Y hay cuestiones políticas y internacionales que eso pasa. El problema es que Francia e Inglaterra le ofrecieron las mismas cosas a Palestina y a Israel. Ese es el grave problema en la primera parte del siglo XX. Estos son temas políticos que claramente no están fuera de la providencia de Dios. De hecho, Dios ha decretado que fuera así. Entonces, ¿dónde estaba mirando Abraham? Estaba mirando. Israel nunca ha ocupado toda la tierra que el Señor le dio. ¿Y porque el Señor no cumplió su promesa? ¿Saben por qué, queridos hermanos? Porque el Señor, sí, en algún momento habló de tierra, pero la tierra siempre tuvo un significado mayor, porque no les dio la tierra solamente a Israel. Al Israel de Dios, ¿qué nos ha dado? Nosotros somos peores que los judíos. Nos ha dado una tierrita. ¿Qué nos dio? ¿Y qué nos dará en el estado eterno? Ni siquiera el mundo, el cosmos, con Cristo. Somos coherederos de todo. Tanto judíos, tanto musulmanes, tanto de donde venga, si creyó en Cristo Jesús y es creyente, un cristiano, él va a tener la tierra por heredad. Musulmán que se convierte, musulmán que no va a ir con Alá ni con... No, se convirtió y tendrá toda una cultura árabe de la que tenga, pero se hace un cristiano. Ojo con los evangélicos que se creen judíos. Eso es como... es muy raro. Eso es muy raro. Eso es un Gálatas. Horrible. No le crean nunca. Si hay algún judaizante que está hablando como de Yeshua y no sé qué, y palabras hebreas, y tiene esta cosita en el cuerpo con no sé cómo se llama, perdón, ese pañito. ¿Saben lo que significa el pañito sobre él? Ningún mesiánico puede llevar ese pañito. ¿Saben por qué? Porque eso significa que lleva el peso de la ley sobre sí para cumplirla. Eso ya no es cristiano, por hermano. No hay discusión. Es como cuando los evangélicos masones quieren explicar su masonería con patrañas. Cuando entra el masón a la logia, niega a Cristo, punto. No hay más explicación. Cuando se pone ese evangélico que se hizo judaizante y quiere celebrar todas las fiestas, se alejó de Cristo, punto. El Señor es fiel. ¿Por qué hablé esto? Porque el último evento que solamente nos importa es la venida de Cristo. No la venida del Mesías musulmán, ¿cierto? Porque está bien la venida del Mesías musulmán. Ya me lo mostraron en la semana. Las creencias son creencias. Lo único cierto es que va a venir Jesús. Pero ¿saben quién va a venir antes? El anticristo, que intentará engañar incluso a los escogidos. Así que hay que estar atento. Pero ¿sabe qué? Antes que a las noticias, lea la Biblia. Lea la Biblia e interprete las noticias. No vea las noticias y después vaya a la Biblia. Concordancia, Siria. Wow, Siria, aquí está. Esto está pasando. No, hermano, nada que ver. Sigamos con nuestro tema. Entonces, en esta perspectiva escatológica, nos está preparando. ¿Para qué? Para la parusia, para la aparición, para cuando Cristo venga. Y luego de nuevo habla de los atributos de Dios y dice: aquel que los llama es fiel y cumplirá todo esto. ¿A qué le suena esto? Pablo lo dijo después, en Filipenses 1:6, que dice que el que inició la buena obra en ustedes, la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo.
Es exactamente la misma idea. ¿Qué va a hacer? Va a empezar a trabajar en usted, va a desarrollar la obra en el corazón y la va a llevar hasta la finalización. ¿Y qué significa eso? Algunos pueden decir, pero ¿qué significa exactamente esto? Que nos hacemos parecidos cada día más a Jesús. Cada día más a Jesús. Eso es lo importante. Usted ha visto los Juegos Olímpicos, ¿cierto? Lo que pasa es que están mostrando, yo dije, ¿por qué está el Longton tirando sus piqueros en un reel? Ayer lo vi y dije, ¿por qué Longton está ahí? Después me acordé que había un reality de clavados. No puede ser. ¿Hubo un reality de clavados? Ya se están haciendo los lesos. Yo no veo reality. Era un programa de clavados. ¿No se tiraba el Longton y los famosos? Ya. Entonces, cuando nosotros no leemos la Biblia, es decir, no estamos llenos del Espíritu Santo, somos como Longton tirándonos un clavado, queriendo parecernos a Jesús. ¿Saben por qué? Porque no nos podemos parecer a Jesús si no sabemos lo que dice Jesús, si no dejamos que el Señor actúe en nosotros, si el Espíritu Santo nosotros lo resistimos y el Espíritu Santo nos dice lo que tenemos que hacer por medio de su palabra, incluso por impulsos en el corazón que nos damos cuenta en la conciencia de decir, esto no lo tengo que hacer, aquí el Señor lo amo y su gracia maravillosa y bla, 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 igual pecamos. Somos Longton tirándonos un piquero. Ni siquiera deberíamos ser más como Buzz Lightyear, que no vuela, ¿cierto? ¿Pero qué hace? Cae con estilo. Pareciera que volara. No, nosotros, vi a otro, un caballero adulto que se tiraba. ¿Quién era? Ya, lo dijeron. Y no quieren reconocer que vieron el programa. Somos como esas personas. Entonces dice, el Señor es fiel, el que los llamó es fiel y Él va a completar. Todo lo que dijo en esta carta lo va a completar. El Señor nos va a bendecir, el Señor nos va a hacer crecer, el Señor nos va a hacer más parecidos a Cristo. El Señor nos va a guiar el corazón y la mente para poner nuestra mirada en la venida de Jesús y no en nuestros propios planes. Usted debe tener planes para la vida. Tiene que pensar en su jubilación, si quiere vivir en otro lado cuando envejezca, etcétera. Si se quiere comprar una moto, si se quiere hacer una abdominoplastía, haga lo que quiera. Está bien hacer planes para el futuro, pero esos planes no pueden oscurecer la venida del Señor. Y es aquí donde el Señor nos dice, entonces, ¿qué hacemos mientras el Señor nos está guardando para ese día? Pablo les dice, hermanos, oren por nosotros. Primeramente, es una petición pastoral que Pablo hace por el equipo. Está hablando de Pablo, Silvano y Timoteo, como dice en el capítulo 1:1. Oren por nosotros. ¿Por qué Pablo pide que oren por él? Esta es la primera carta que probablemente fue escrita. Es altamente probable que esta sea. Y Pablo está pidiendo que oren por él. Aquí Pablo no está preso, aquí Pablo... No, probablemente está con las primeras situaciones en la iglesia cristiana. Oren por nosotros, oren por nosotros. ¿Sabe lo que significa eso? Que nosotros los líderes de la iglesia necesitamos de su oración. Usted sabe que cuando usted ora por alguien, ¿va a estar más inclinado a ser misericordioso con esa persona? ¿Sabe que usted cuando ora por alguien está siendo parte del plan de Dios para el crecimiento de esa persona? ¿Sabe que cuando usted ora por alguien está haciendo una gran diferencia al no orar por esa persona? ¿Ustedes conocen a Charles Spurgeon? Príncipe de los predicadores le llaman, un predicador bautista, inglés, con un templo enorme, y su predicación tenía un impacto impresionante en la sociedad londinense. 120 personas en el subterráneo orando por él. Todos los domingos.
La pregunta, ¿usted ora por mí? ¿Ora por los presbíteros? ¿Ora por los diáconos? ¿Está orando por nosotros como líderes? ¿O solo se acuerda de nosotros cuando hay algo que reprochar? Yo no estoy diciendo que no nos juzguen o que no nos evalúen. Están en su derecho, obvio. Pero sería súper bueno, no para mí, ni para mis hermanos, sino para usted y para su propio corazón, que usted, habiendo estado orando por nosotros, pudiera hacernos una crítica. ¿Saben por qué? Porque fijo, esa crítica es constructiva. Pero quien no está orando por nadie, la oración es un medio también de gracia para crecer en Jesús. Oren por nosotros. El Señor nos está diciendo que no nos distraigamos, que oremos. Velad y orad para que no caigáis en tentación. ¿Cuándo dijo Jesús eso? Camino al huerto del Getsemaní. Entonces, ¿cómo evitamos la tentación de cualquier cosa? Orando, orando, orando. Y es un hábito, queridos hermanos. Cuando usted se despierta en la noche, y no estoy diciendo que el Espíritu lo está despertando, pero ¿saben qué? Si usted se despierta, no prenda el celular, es peor. Si quiere un método de sueño, hable con el Señor. Se va a quedar primero dormido con eso que abriendo el celular. ¿Qué es lo que hace primero en la mañana? Digan la verdad. Toma su celular, abre su celular. No me mientan. Miéntanme a mí. No le mientan al Señor. Ustedes lo saben. ¿Y qué es lo último que hacemos? Damos al celular. En paz me acostaré y asimismo dormiré, mirando para el velador, porque tú me haces vivir confiado. Voy a estar comunicado, voy a saber todo lo que tengo que saber, etc. Esa es una oración para el celular hoy día. En paz me acostaré y asimismo. ¿Y si usted tiene su celular apagado? No, en paz por lo menos no me voy a acostar. ¿Debería ser la oración? ¿Debería ser dar gracias a Dios? Queridos hermanos, la palabra de Dios no significa, o el ser cristiano no significa solo buenas intenciones, sino actos constructivos y hábitos constructivos que se desarrollan a través de la gracia de Dios. Por eso que podemos vivir una vida diferente, por eso que vivimos una vida diferente. Mire su vida y la del vecino, a lo mejor la del vecino es mucho más disciplinada que la suya, no siendo creyente. Use bien sus tiempos, ore por nosotros, hermanos, oren por nosotros. Luego dice, saluden a todos los hermanos con un beso santo. Está hablando de una comunión pura. El beso santo es eso, la afectividad entre los hermanos. Beso santo, ósculo, se le llaman. Esa era una costumbre que había entre los rabinos, de saludarse con un beso. ¿Saben lo que significa un beso? Un beso significa un acto de sumo amor. ¿Por qué Jesús le dijo a Judas, con un beso me entregaste? ¿Con un beso me estás entregando? Porque era un acto de amor. ¿Y saben lo que hizo Judas con el beso? Marcar a Jesús. Estaba de noche. La guardia del templo iba con antorchas. Y Jesús probablemente tenía a sus primos entre medio, que se parecían. Además que eran todos judíos. Así la media ñata, todos carita con mango seguramente. Con, no sé, pelito crespo, morenos. ¿Por qué Judas no le dice, oye, el rubio, ese de ojos azules, ese de Jesús? No hubiese tenido nadie que decir si todos sabían que el rubio. No, a la guardia del templo Judas le dijo, al que yo besare, a ese aprended. ¿Por qué? Porque había que marcarlo.
Y lo entregó con un beso, lo entregó con el máximo expresión de amor entre hermanos. Díganme, ¿quién es distinto a Judas aquí? ¿Acaso no entregamos a las personas con un beso? Una vez escuché a alguien, a un pastor, escuché decir, estábamos conversando y estábamos saludando y todos decíamos, uy, qué bueno verte, qué bueno verte. Esta persona dijo, ¿sabes qué? Eso yo nunca lo siento, ¿verdad? Lo digo por decir, no, porque no me da gusto ver a la gente. Con un beso me entregas. Con un beso, con la expresión máxima de amor. No importa, y si no lo conozco, ¿no le da gusto ver a que sea un hermano nuevo, por ejemplo, una persona nueva que llegue? Qué bueno verte, qué bueno que estás aquí, qué bueno que nos encontramos en la iglesia. Por eso estamos como estamos. Confirmación en la palabra dice que lean esta para todos, esta carta para todos. Está diciendo que es importante que la iglesia escuche la palabra de Dios, que es sumamente importante la exposición de la palabra de Dios, que es sumamente importante que los predicadores enseñemos con claridad la palabra de Dios y mucho más importante es que la iglesia esté atenta a la palabra de Dios. Tome café, coma azúcar, adictos. Tomen café para que no se queden dormidos. No salgan del culto, no salgan de acá. ¿Cómo va a tener una vejiga tan chica? Yo tenía alumnos atentos 1 hora y media, 90 minutos, de quinto básico. Yo sé que algunos ya pasaron la etapa mayor, que se parece a un quinto básico, y tienen que ir al baño, pero vayan rápido, corriendo, que todos nos demos cuenta. Yo no creo en esas cosas de las curvas de atención. ¿Saben por qué? Eso pasará con los niños en el colegio. Ni eso tuve yo la experiencia de curvas de atención. El Espíritu Santo mora en usted. Y haga las cosas necesarias. Yo sé que hay personas que les cuesta mantenerse despiertos por la razón que sea. Y Arailín tiene permiso de dormir porque está embarazada. Duerma. Pero ¿sabes lo que tenemos que hacer también para que esto de la palabra de Dios y que sea leída a todos funcione? Acuéstese más temprano el sábado. Acuéstese más temprano. Yo había dejado de decir estas cosas, pero lo voy a decir de nuevo. Acuéstese temprano. Si va a carretear el viernes. Júntese con los amigos, haga lo que quiera. No lo que quiera, no se emborrache. Y tampoco. Y el domingo en la noche, no coma la chanchá que le hace mal para la guata. Porque el domingo, ¡ay, no pude! Y pues está enfermo la guata. ¿Y tú sabes que eso te hace mal para la guata? Sí, pero no importa. Sabe que se va a enfermar y lo come igual. Y el domingo se queda en la casa. Eso no se hace. Y si usted tiene una actividad el domingo, el sábado en la noche, un matrimonio, lo que sea, venga el domingo en la mañana. Hay hermanos que se pasan del turno. Esto es súper importante, le hace para todos. Eso es lo que yo siento cuando alguien no viene o cuando alguien se sale del culto. Que hay parte del sermón que tiene que escuchar y no se puede leer a todos porque andan haciendo cualquier cosa. Basta, no queremos transformarnos en la policía secreta, pero así va a ser. Vamos a poner un guardia en cada uno y va a decir su ticket. Vamos a dar un ticket para ese pichi. Nada más. Solo los que lo necesiten. Y luego, escuche la palabra de Dios. Aguántese. Traiga agüita, no sé qué. Prepárese para eso. No mucha porque va a tener que salir al baño de nuevo. Prepárese para escuchar la palabra del Señor. Eso es súper importante en la iglesia, hermano. Para eso nos reunimos. Y luego dice al final, que la gracia esté con nosotros. ¿Sabes lo que nos está diciendo? Que todo esto que Pablo está diciendo, que cómo vamos a crecer espiritualmente, que cómo nos vamos a parecer más a Cristo, que cómo el Señor nos santifica, es
que todos nuestros esfuerzos no tienen ningún objetivo, ningún propósito y ningún resultado, sino es por la gracia de Dios. ¿Entiende el equilibrio? Voy a dar este ejemplo de nuevo, sobre santificación. Un niño con una onda tratando de pegarle a un perrito. La gente de ¿cómo se llama? De Villa Alemana lo sabe. No, un perrito, una lata. Con una onda pegarle. ¿Vieron la noticia o no? Vean noticias, por hermano. Después mis comentarios quedan sin sentido. Y no le pega la lata con una piedra. El papá lo está mirando. Y el niño está pero súper emocionado de tirarle y no la chunta. Y el papá va y pone su mano sobre la de él, su mano sobre la de él y tira la piedra. Y la chuntan a la piedra. Los esfuerzos del niño eran al 100%, pero no le estaba funcionando. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando llegó la gracia del Padre, puso sus manos sobre las de él y sin echarlo a un lado, sin dejarlo al margen, sino con él, tiró la piedra y logró el objetivo. Así lo hace el Señor y así funciona la gracia de Dios. No podemos solos, pero tampoco Dios hace las cosas por nosotros. No hace nada por nosotros. O sea, no es el Señor el que se va a santificar por nosotros. No, Dios es santo, Él nos santifica. Y nosotros tenemos que ponernos en las manos del Señor para dejarnos llenar por el Espíritu Santo. Eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que la gracia llama a acción, no a quedarse, a crecer, no a achicar, a predicar el Evangelio, no a esconderse, a vivir como santos, no como paganos. Eso es la gracia de Dios. Nos llama a arrepentirnos de nuestros pecados, no a esconder nuestros pecados, a justificar nuestros pecados. A eso nos llama la gracia. Por eso, hermanos, es tan importante cuando el pastor impetra la bendición, o en otros casos el presbítero, que la gracia del Señor esté con ustedes. Porque sin esa gracia, nada pueden hacer. Y para terminar, recordemos las palabras de Jesús allá en Juan, cuando está hablando de la vid y de los pámpanos. ¿Qué dice? Que un pámpano que se separa de la vid no puede dar fruto, sino que muy por el contrario, lo toman y lo queman. ¿Y Jesús qué les dice a sus discípulos? Separados de mí, nada podéis hacer. Oremos al Señor. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por esta palabra y por esta serie.